Hola, hola. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a otro video más. Mi nombre es Eric. Tenemos a alguien especial, tenemos a alguien que visitando el canal. Ella se llama Ana la Viajera. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a entrevistar a ella, que es otro youtuber aquí en Filipinas, viviendo aquí en Filipinas y es filipina. Y antes de todo, no olviden suscribir a este canal para que vean más videos como esto. Ok, empezamos pues. Vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana. Yo vengo de Zamboanga, ciudad de Zamboanga, y ahora vivo en Manila. Pues estudié español en el Instituto Cervantes hace como 8 años. Estudié como por 3 meses antes de poder encontrar un trabajo en español aquí en Manila, y desde ahí pues he trabajado como bilingüe por casi 8 años. Me encanta viajar, bailar, ir al gimnasio y también probar varios tipos de comida. Vos sos youtuber también como yo. Así. ¿Cuándo empezaste ese canal? Bueno, empecé el año pasado. Me da curiosidad de cómo poder hacer video, porque yo estudié comunicación, por eso también me encanta hacer videos, escribir, ese tipo de cosas como un pasatiempo. Cuando no hago nada, pues hago videos, y decidí primero hacer videos en idiomas porque creo que hay pocos como contenidos aquí en Filipinas sobre idiomas. Empecé con español porque creo que hay muchas personas, muchos filipinos quieren aprender español pues y no saben dónde aprender y cómo aprenderlo. Por eso decidí hacer videos primero en español. Otra pregunta, vos sos de ciudad de Zamboanga, ¿no? Sí. Tengo que preguntar, ¿qué tan fácil para chavacanos como vos aprender español? ¿Bastante cerca o no tan cerca? No estoy presumiendo, pero para mí era muy fácil aprender español. Para alguien que habla chabacano, creo que es fácil para nosotros aprender español porque primero ya tenemos el vocabulario. Cuando estudié en Instituto Cervantes en nivel 1, creo que nivel 1 hasta nivel 3 es puro vocabulario, y ya para mí era aburrido porque ya sé esas palabras en español. ¿Cuánto por ciento es bien similar a español? ¿Como 70-80%? ¿Qué crees vos? Bueno, creo que como 70% de nuestras palabras son españolas, mientras el resto 30% están en Tagalog, otros dialectos también como Waray, Bisaya, Ligaynon. Y dice que la diferencia es en la gramática y en la ortografía, ¿no? Así, porque como en ortografía, porque lo escribimos como lo pronunciamos, no seguimos la ortografía española, solo seguimos ortografía de cómo lo decimos. Por ejemplo, si decimos hacer, en vez de poner H, no la ponemos, solo A-S-E o A-C-E. Se varía de hecho la ortografía, pero ahora creo que, bueno, ya se enseña de hecho chabacano en la escuela en Zamboanga. ¿En serio? Wow. Y ya está estándar la ortografía. Y leí algo que vos sabés hablar como 5 idiomas, ¿no? Cuéntanos. Sí, porque después de español también estudié portugués con un amigo portugués que me enseñó por 3 meses. Es que porque a ese tiempo quería viajar a Portugal. De hecho, hice un viaje alrededor de Europa y pasé por Portugal, por eso tuve que aprender portugués. Y creo que pues fue útil mi conocimiento en portugués, porque pude hablar con los portugueses por ahí. Después de portugués aprendí también francés. La misma razón, porque voy a pasar también en Francia y quería tener también como vocabulario, al menos sé hablar un poco de francés, porque dice que ahí es muy difícil si no sabe hablar ninguna frase de francés. Por eso decidí también aprender francés, pero solo por 2 meses en Alliance Française. Ok, otra pregunta. Dicen que aquí en Filipinas solo hay como 0.5% de la población que sabe hablar español. ¿Vos crees eso o es fácil para vos encontrar otros filipinos que hablan español? Creo que sí. Bueno, la mayoría de los que aprenden español tienen el plan, la intención de poder trabajar en un centro de llamada. La mayoría de ellos están aquí en Metro Manila. En otra provincia no creo que ellos van a aprender español. Creo que la mayoría están aquí en Metro Manila, okay, aunque vienen de otra provincia.
Y en el futuro, ¿cuál es tu plan con tu don de hablar español, saber algo de francés, de portugués? ¿Vas a emprender algo? ¿Vas a trabajar en algo? ¿Cuál es tu plan, pues? Cuanto a portugués, creo mejorar más mi portugués y el año que viene voy a viajar en Brasil. Ojalá que pueda aprender a practicar más mi portugués. Y también tengo plan de viajar de nuevo a Francia. Voy a estudiar algo en Francia, pues quiero también mejorar mi francés. Y ojalá que algún día pueda utilizar mis conocimientos en estos idiomas. Tal vez darnos un tip, la mejor tip que puede dar para alguien que está empezando a aprender español, un filipino que está empezando a aprender español. ¿Qué consejo puede dar a ellos? Bueno, para aprender español, creo que para un filipino es fácil. Tenemos unas palabras en tagalog, en español. Mi consejo es, primero tenemos que tener la dedicación en aprender un idioma, porque para estudiar un idioma no es fácil, ¿no? Pues sí, tenemos que tener esa pasión de conocer y saber o poder hablar un idioma. En mi caso, cuando yo empecé a estudiar español, ya tengo el vocabulario, ¿no? Yo sé que en vocabulario pues yo estoy bien. Pues primero lo que aprendí para poder aprenderlo rápido es aprender la gramática. Es la parte que no es igual, ¿no? Cuando ya sé la parte gramática, pues ya era muy fácil para mí de poder conversar en español. Todo bien, todo bien. Gracias, Ana. Entonces ahorita tiene que invitar ellos que están viendo este video para ir a tu canal también. Ok, pues si le interesa idiomas o saber cómo aprender idiomas como español, portugués, chavacano, lo que sea, pues puedes visitar a mi canal Ana la Viajera. Y también publico videos sobre mis viajes. El año que viene voy a viajar en Asia y también en Oceania, Australia, Nueva Zelanda, antes de ir a Sudamérica. Pues ojalá que pueda ver mis videos sobre viajes también. Sí, es un viaje largo y ojalá pueda hacer eso también, pero ahorita no tengo dinero para hacer eso. Y sí, estamos en Instagram también, voy a poner nuestros enlaces por ahí, Instagram y Facebook, ¿no? Facebook. Y no olviden suscribir a mi canal, al canal de Ana también, para que puedan ver más videos en español sobre Filipinas y sobre idiomas, ¿no? Ok, eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en otro video más. Thank you, gracias y salamat. Bye. Okay, Mike just gonna say something. Hola. Hola. Okay. So that's how you film. Yes, the video. this is how I do it. ¿Cómo se llama vos? Ana. ¿Qué más que puedes? Bueno, Tenemos un, how do you say, guest? un guest. Oh, no sé. Guest. Normally it's visita. Visitante. Visitante, Yeah, okay, visitante, okay. perdón. Oh my God, you should cut it. Yeah, I'm gonna cut, don't worry. Okay. Visita.